¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a mostrar un segundo ejercicio acerca del método de reducción al absurdo. Me dice, mediante la reducción al absurdo demuestre que si A menos B es igual al vacío, entonces A es subconjunto de B. Y debemos utilizar reducción al absurdo. De manera similar como habíamos explicado en el otro video, tenemos una demostración del estilo si P, entonces Q. Si P sería nuestra hipótesis, entonces Q. A subconjunto de B sería en cambio la tesis. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra hipótesis principal. Entonces vamos a supongamos que la diferencia entre los dos conjuntos es el conjunto vacío. ¿Sí? Si la diferencia entre los dos conjuntos es el conjunto vacío, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que no existe ningún elemento que sea parte de este conjunto. ¿De acuerdo? Pongamos aquí, es decir, no existe ningún elemento que pertenezca a nuestro conjunto. Es decir, al conjunto A menos B. ¿De acuerdo? Eso por la hipótesis principal. Luego, nosotros sabemos que por definición de diferencia, A menos B es A intersección B complemento. Es decir, no va a existir ningún elemento que pertenezca a la intersección de A y el complemento de B. Eso por un lado. Ahora, lo que me pide el ejercicio es que hagamos mediante reducción al absurdo. Lo que habíamos mencionado en el video anterior, para hacer el método de reducción al absurdo, lo que vamos a hacer es la negación de la tesis. Vamos a suponer que eso es verdadero. Y mi objetivo es llegar justamente a una contradicción. Entonces ahora supongamos además, ahora entonces, por el método de reducción al absurdo, supongamos que realmente A no es subconjunto de B. ¿Cuál sería la negación de que A no es subconjunto de B? Supongamos que A ya no sería subconjunto de B. Entonces la negación, si es que A no es subconjunto de B, lo que tendríamos es que B es subconjunto propio o subconjunto estricto del conjunto A. Por el método de reducción al absurdo vamos a suponer justamente la negación. Entonces, ahora puede surgir una duda que puede ser muy importante que la aclaremos en este momento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la pregunta sería, pongámoslo por este lado de acá. Lo que yo podría preguntarme es, ¿cuál es la diferencia entre A, que sea subconjunto de B, y en cambio que B, o que A mismo, perdón, que sea subconjunto estricto del conjunto B? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Porque no es lo mismo. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo súper claro. Ahora, la diferencia entre estos dos radica justamente en lo siguiente. Si es subconjunto de B, lo que habíamos mencionado, lo que nosotros ya sabemos, es que para todo W, lo que yo voy a tener es ¿qué cosa? Que si W es elemento del conjunto A, entonces ¿qué va a pasar automáticamente? Que W va a ser elemento del conjunto B. Eso por un lado. Por otro lado, si es subconjunto estricto de B, lo que significa es que A es subconjunto de B, es decir, tenemos la misma definición por un lado, y por otro lado, lo que tenemos es que A debe ser diferente del conjunto B. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo que A es subconjunto de B directamente, lo que yo puedo decir o lo que puedo mencionar es que podría llegar el caso o el momento en que realmente los dos conjuntos sean iguales. Yo sé que todo elemento de A de ley es un elemento del conjunto B, pero cuando yo digo que A es subconjunto estricto de B, lo que digo es que obviamente va a ser subconjunto, tiene la misma definición, pero que no van a ser iguales los conjuntos.
Es decir, van a existir algunos elementos, uno o algunos elementos, que no van a ser parte justamente de mi conjunto A. Entonces, justamente de nuestra definición, lo que podemos hacer nosotros a continuación es lo siguiente. Dado que... Entonces, dado que B es, otra vez podemos escribir esto. Dado que B es subconjunto estricto de A, entonces sabemos que A es diferente de B. Es decir, existe uno o al menos un elemento, uno o algunos elementos, o existen varios elementos. Pongamos aquí, por ejemplo, existe al menos un elemento que va a ser elemento de A y que va a pasar al mismo tiempo. Que ese elemento no va a ser elemento del conjunto B. Ese, aquí pongamos la negación, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, es decir, existe al menos un elemento X que es elemento de A. Vamos, aquí existe al menos un elemento que está en A y además que no debe estar en el conjunto B. No debe estar en el conjunto B. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué quiere decir justamente esta parte? Si es que X es elemento de A y este X no debe ser elemento de B, sin problema yo puedo decir que X es elemento del conjunto A y además X es elemento del complemento del conjunto B, por definición de complemento. ¿De acuerdo? Aquí podríamos escribirlo también esto para detallar justamente bien nuestra demostración. Por la definición de complemento. Obviamente complemento de un conjunto, lo que tenemos es justamente eso. Luego, por la definición de la intersección de conjuntos, nosotros sabemos qué cosa. De la intersección de conjuntos, nosotros sabemos que si X es elemento de este conjunto y además X es elemento de este conjunto, entonces X va a ser elemento de la intersección del conjunto A. Intersección el conjunto B. El conjunto B complemento. Pero justamente si nosotros nos damos cuenta ahora, nuevamente, ¿qué ha pasado? En la hipótesis principal habíamos mencionado que A menos B es el conjunto vacío. Es decir, que no existe ningún elemento que pertenece a esto. Tengamos presente eso. Ahora, de la definición de diferencia de conjuntos, A menos B dice que es A intersección B complemento, con B complemento. Es decir, luego de la definición de diferencia de conjuntos, tendríamos que X es elemento de A menos B. Es decir, ¿qué hemos probado nosotros ahora sí? He encontrado un elemento que pertenece a este conjunto, que pertenece a esta diferencia, por un lado. Pero, por otro lado, lo que habíamos mencionado es ¿qué cosa? Que no existe ningún elemento que pertenece a esta diferencia. Es decir, lo que hemos hallado justamente es una contradicción. Lo cual es una contradicción. Entonces se tiene el resultado. O podríamos escribir lo que queríamos demostrar. Nuevamente recordemos en qué consiste el método de reducción al absurdo. Yo voy a suponer la negación de la tesis. En el momento que ya encuentro una contradicción, lo que significa es que lo que yo he supuesto como verdadero realmente no es verdadero, sino que es falso. Luego, si la negación de la tesis es falso, ¿qué significa eso? Que la tesis sería verdadero. Entonces tendríamos justamente lo que necesitábamos. Ahora hagamos un ejercicio número 3. Lo que me pide en este ejercicio es demostrar que A es subconjunto de B si y solo si A menos B es igual al conjunto vacío. ¿De acuerdo?
Entonces, lo primero que aquí tenemos que tener presente es cómo trabaja esta expresión, el sí solo sí. Lo que tenemos es que el sí solo sí representa la doble implicación. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esta doble implicación? Lo que quiere decir es que tenemos esta proposición implica a esta proposición y además esta proposición implica a esta proposición. Es decir, cuando yo tengo una demostración del estilo sí y solo sí, lo que tenemos que analizar son los dos caminos. Es decir, por un lado, lo que voy a analizar o lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que se cumple lo del antecedente. Es decir, que A es subconjunto de B. Vamos a suponer eso. Y lo que vamos a demostrar es que la diferencia de los conjuntos sea igual a mi conjunto vacío. Igual a mi conjunto vacío. Eso es la primera parte de la demostración. La segunda parte de la demostración, en cambio, sería el camino de regreso. Es decir, voy a suponer lo que estaba aquí al final y luego voy a demostrar lo que estaba al inicio. Es decir, ahora supongamos que la diferencia de los dos conjuntos es el conjunto vacío. Y lo que tenemos que demostrar, por demostrar, sería justamente que A es subconjunto de B. Siempre cuando yo tenga una demostración del estilo sí, solo sí, debemos hacer esos dos caminos. Generalmente suelen llamarle esta primera parte el camino de ida y suelen representarlo con una flechita. Y cuando hacemos el camino de regreso, de manera similar suelen representarlo con una flechita en cambio de regreso. Una vez que yo hago las dos demostraciones, concluimos que efectivamente se cumple nuestra proposición original. Ahora, justamente del ejercicio anterior, nosotros habíamos demostrado esta primera parte. ¿Recuerdan? Ya habíamos demostrado esto. Lo habíamos hecho mediante reducción al absurdo. Demostramos que si A es subconjunto de B, entonces la diferencia del conjunto A y el conjunto B es el conjunto vacío. De manera similar, en el ejercicio anterior, en el ejercicio número 2, también habíamos probado justamente esto. Mediante reducción al absurdo lo probamos que si la diferencia es el conjunto vacío, entonces concluimos que efectivamente A es subconjunto de B. Obviamente aquí serían las dos demostraciones. Entonces, con eso, ¿qué podemos nosotros concluir? Dado que ya se cumplen las dos condiciones, los dos caminos, y hemos probado el sí solo sí, dado que se cumple 1 y 2, o si no de las dos demostraciones anteriores, tenemos el resultado. Esto sería todo por este video. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, por favor, pongan en la parte de los comentarios.